Mi esposa celebró su ascenso a vicepresidenta sin invitarme. Luego vi las fotos, su ex estaba sentado a su lado como si fuera de la familia. Aparecí, hice una pregunta y empaqué mis maletas antes del postre. Soy John, de 42 años, y después de 7 años de matrimonio, conocía el pedido de café de mi esposa mejor que mis propias contraseñas. Yo era el tipo que recalentaba la cena a medianoche, escuchaba el mismo borrador de discurso 6 veces y le decía que no estaba fracasando cuando estaba sentada en el suelo de la cocina llorando sobre una toalla. Nunca necesité aplausos por ser su esposo. Simplemente pensé que al menos me invitarían cuando finalmente obtuviera el título que casi se había destrozado tratando de conseguir. Meredith y yo llevábamos casados 7 años. Ella tenía 40, era aguda, ambiciosa y organizada de esa manera que la gente llama intimidante hasta que necesitan que se haga algo. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, ella había estado persiguiendo un ascenso específico, vicepresidenta. Ese título había pendido sobre nuestra casa como una nube de tormenta y una promesa. Había noches en que llegaba a casa demasiado cansada para quitarse los pendientes. Dejaba su bolso junto a la isla de la cocina, se quedaba allí de pie con sus tacones y decía, no puedo seguir con esto. Luego, 5 minutos después, estaba en la mesa con su portátil abierto editando otra presentación. Yo sabía cuándo hablar y cuándo simplemente ponerle comida delante. Sabía cuándo necesitaba un consejo y cuándo necesitaba que me sentara a su lado mientras se desahogaba sobre personas que sonreían en las reuniones y la bloqueaban en privado. Conocía la diferencia entre su silencio de enojo y su silencio de miedo. Se suponía que el matrimonio no era un marcador, así que nunca llevé uno. Ese fue mi error. Cuando Meredith pasó por una mala racha a los 3 años de nuestro matrimonio, cargué con más de lo que admitía, incluso para mí mismo. Sus ingresos bajaron por un tiempo debido a una reestructuración y una transición complicada. Ella estaba avergonzada por ello. Pagué la hipoteca y los servicios públicos solo durante meses y le dije, estamos bien. Solo respira. Cuando tenía una vieja deuda que había ocultado a sus padres porque Elaine la habría convertido en un juicio familiar, la cubrí. No porque quisiera controlarla, sino porque se sentó en el borde de nuestra cama con la carta temblando en su mano y dijo, por favor, no dejes que mi madre se entere. Nunca dejará de recordármelo. Cuando sus padres tuvieron un gasto de emergencia que no podían afrontar cómodamente, Meredith preguntó si podíamos ayudar, pero que lo enviáramos a su nombre. Ya piensan que apenas me mantengo a flote, dijo. Solo necesito que crean que tengo esto bajo control. Así que lo envié a través de su cuenta. Elaine llamó a su hija una semana después y le dijo, eso fue muy responsable de tu parte, cariño. Meredith me miró desde el otro lado de la cocina y articuló, gracias. Me dije a mí mismo que eso era suficiente. Cuando su hermana Clare tuvo un pago de un préstamo personal que estaba a punto de incumplir, Meredith acudió a mí de nuevo. Clare tenía 38 años y un talento para hacer que su mala planificación sonara como la crueldad de otra persona. Estará humillada, dijo Meredith. Por favor, John, solo por esta vez. No fue solo una vez, pero lo hice. No me caía muy bien Clare, pero a Meredith sí. Y en ese momento, todavía creía que ayudar a la familia de Meredith significaba construir un puente. El puente solo funcionaba en una dirección. Los padres de Meredith nunca me aceptaron del todo. Elaine, su madre, era refinada de una manera que hacía que cada insulto sonara como una preocupación. Richard, su padre, decía menos, pero de alguna manera lograba herir igual de profundo. No eran personas ruidosas. No gritaban en las mesas. Sonreían mientras te recordaban exactamente dónde creían que pertenecías. Meredith había estado casada antes que yo. Su exesposo Evan tenía 43 años, era pulcro, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que llevaba una chaqueta a un almuerzo informal y de alguna manera hacía que todos los demás parecieran mal vestidos. Elaine lo adoraba. Richard lo respetaba. Clare lo trataba como si alguna vez hubiera sido parte de la familia y nunca se hubiera ido realmente. El hecho de que Meredith se hubiera divorciado de él no parecía importar. La primera vez que Van apareció en un brunch familiar después de que Meredith y yo nos casáramos, pensé que era extraño, pero traté de no demostrarlo. Entramos en la casa de Elaine y Richard con una tarta de frutas.
Y allí estaba él en la sala de estar, riendo con Richard como si perteneciera a ese sofá. Meredith apretó mi mano con demasiada fuerza y susurró, «Por favor, no hagas esto incómodo». Dije, «Yo no lo invité». Me lanzó una mirada, no exactamente de enojo, más bien como de cansancio antes de que algo hubiera sucedido. En el brunch, Elaine dijo, «Evan siempre supo cómo moverse en los círculos correctos». Richard asintió y dijo que él entendió los objetivos de Meredith desde el principio. Esperé a que Meredith dijera algo. Ella bajó la vista a su plato y cortó sus huevos en trozos más pequeños. Más tarde, en el coche, le dije, «Sabes que eso fue una falta de respeto, ¿verdad?» Ella suspiró. «Mis padres son así». Eso no responde a mi pregunta. Ion, por favor. Él es parte de mi pasado. Tú eres mi esposa. No seas sensible. Esa frase se volvió familiar. No seas sensible. No te lo tomes como algo personal. No les des una reacción. No lo hagas raro. Así que me lo tragué una y otra vez. En las festividades, Evan aparecía sin previo aviso. En los cumpleaños, Elaine mencionaba lo bien conectado que estaba. Si Meredith tenía un desafío laboral, Richard decía, «Evan probablemente conoce a alguien que podría aconsejarte». Yo me sentaba allí sonriendo como un idiota. Mientras mi esposa apretaba mi rodilla debajo de la mesa como si el problema fuera mi reacción, no la falta de respeto. La peor parte fue que Evan no había apoyado a Meredith durante sus años más difíciles. Se había ido cuando su carrera era un desastre, cuando estaba ansiosa, cuando la imagen no era lo suficientemente brillante. Meredith me lo contó una vez, tarde en la noche, antes de que nos casáramos. Le gustaba la idea de estar con una mujer exitosa, dijo, no le gustaba el trabajo que me costó convertirme en una. Pero cerca de su familia, nunca dijo eso. Les dejó creer que él había sido una fuerza orientadora. Les dejó tratarlo como el hombre que entendía su mundo, mientras yo era el hombre que recogía la ropa de la tintorería, pagaba las facturas, practicaba sus discursos y la abrazaba mientras lloraba. Me quedé callado porque no quería sonar celoso. No hay una forma digna de seguir diciendo, tu ex está en demasiadas cenas familiares. Después de un tiempo, incluso las cosas ciertas comienzan a sonar inseguras cuando tienes que repetirlas solo. Entonces Meredith consiguió el ascenso. Fue un martes. Lo recuerdo porque había preparado sopa de pollo esa mañana antes de irme, sabiendo que tenía una reunión importante y que probablemente se olvidaría de comer. Llegó a casa antes de lo esperado. Yo estaba en la cocina enjuagando una taza cuando entró y se quedó allí parada. Por un segundo, pensé que algo terrible había sucedido. Entonces sonrió. «Lo conseguí», dijo. Dejé caer el paño de cocina y la abracé tan fuerte que se rió en mi hombro. «¿Vicepresidenta?», pregunté. Ella asintió. «Vicepresidenta». Estaba orgulloso de ella. Verdaderamente orgulloso. No del tipo educado. Del tipo que me dolía el pecho porque había visto cada feo kilómetro que le costó llegar allí. Dije, «Estoy orgulloso de ti. Lo que sea que quieras hacer esta noche, cuenta conmigo». Ella se apartó solo un poco. Esa fue la primera pequeña cosa que noté. La vacilación. «Mis padres están organizando algo», dijo. «Genial. ¿A qué hora?» «Es solo una pequeña cena. Principalmente cosa de mis padres». Esperé. «Está bien. ¿Te encuentro allí o vamos juntos en el coche?» Empezó a quitarse los pendientes y no me miraba directamente. «No tienes que venir. De verdad, no quiero que la noche se ponga tensa». La taza en mi mano se sintió de repente demasiado pesada. «¿Tensa por mi culpa?», pregunté. «No, no de esa manera». Se frotó la frente. «Ya sabes cómo son mis padres. Lo están convirtiendo en todo un asunto simbólico, y simplemente no tengo la energía para gestionar los sentimientos de todos esta noche». «Los sentimientos de todos», repetí. Ella suspiró. «Ion». Esa única palabra contenía 7 años de instrucción. «Sé fácil. Mantén la calma.
No me hagas elegir. No me pidas que te defienda. Miré su rostro. Estaba agotada y radiante al mismo tiempo. Se suponía que este era uno de los mejores días de su vida. Así que dije, de acuerdo. Sus hombros se relajaron tan rápido que dolió. Te lo compensaré, dijo. Asentí. Claro. Al día siguiente, le compré un regalo de todos modos. Nada llamativo. Un delgado portafolio de cuero que había admirado una vez pero que se negó a comprarse porque dijo que era demasiado caro para ser solo una carpeta. También escribí una tarjeta. La mantuve simple. Vi lo que esto te costó. Estoy orgulloso de la mujer que eres y de la mujer por la que luchaste para convertirte. Con amor, Ion. Puse el regalo en el banco de nuestro dormitorio para poder dárselo cuando volviera a casa de la cena. Esa noche, se fue con un vestido negro que siempre me había encantado en ella. Le dije que se veía hermosa. Sonrió, pero fue rápido. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó. No, dije honestamente. Pero estoy eligiendo no hacerte la noche más difícil. Su expresión vaciló. Por un segundo, pensé que podría cambiar de opinión y decir, ven conmigo. En cambio, dijo, gracias por entender. Luego se fue. Me preparé la cena. Comí de pie en la encimera de la cocina porque sentarme a la mesa me parecía patético. Intenté ver un partido, pero no dejaba de mirar mi teléfono. Alrededor de las 8:15, la pantalla de bloqueo se iluminó con notificaciones del chat grupal de la familia de Meredith. Yo estaba en ese chat. Técnicamente, me habían agregado hacía años, y luego me ignoraron en su mayoría. Nadie lo usaba para nada importante a menos que necesitaran que alguien llevara sillas plegables, enviara un enlace de pago o confirmara un plato para las fiestas. La primera notificación era de un primo. Muy orgulloso de ella. Luego otra, hermosa noche. Luego una foto se cargó en mi pantalla. Al principio, pensé que estaba interpretándolo mal. No era una cena pequeña. Era un comedor privado en un restaurante con mesas redondas, manteles blancos, flores, copas de champán y una pancarta que decía, «Felicidades, Meredith». Había un pastel con su nombre, y no un pastelito de supermercado. Un verdadero pastel de ascenso con letras doradas y pisos. Me senté lentamente en el sofá. Llegó otra foto. Meredith de pie cerca del pastel con Elaine a un lado y Richard al otro. Clare sostenía una copa de champán. Natalie, la amiga cercana de Meredith, también estaba allí. También sus primos, amigos de la familia, dos personas que reconocí de las historias de trabajo de Meredith y varios parientes que vivían lo suficientemente lejos como para que esto hubiera requerido planificación. Entonces, vi a Evan. Estaba de pie junto a Meredith con un traje azul marino, sonriendo como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Se me heló el estómago. Apareció otro mensaje. Un momento que cierra el círculo con las personas que siempre creyeron en ella. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Personas que siempre creyeron en ella. Pensé en Meredith llorando en el suelo de la cocina. Pensé en ella practicando un discurso en nuestro dormitorio mientras yo me sentaba en una silla junto al armario y decía, más despacio en el segundo punto. Deja que lo asimilen. Pensé en las transferencias bancarias, la deuda oculta, el pago de emergencia, las noches que dormí mal porque ella dormía mal. Luego llegó otra foto, una toma de la mesa, tarjetas con nombres. No sé por qué ese detalle me dolió más que el pastel o la pancarta. Quizás porque una tarjeta con nombre significa que alguien planeó dónde pertenecía cada uno. Significa que se pensó en ello. Hice zoom. La tarjeta de Meredith estaba en la mesa central. Al lado de la suya estaba la de Evan. Moví la foto con el dedo buscando mi nombre como un tonto. Ion, esposo, cualquier cosa. Nada. Había una silla que parecía vacía en una esquina cerca de una mesa auxiliar, pero sin tarjeta, sin cubierto, sin señal de que alguna vez se me hubiera esperado. Entonces llegó el mensaje de Clare. Menos mal que Ion no vino. Lo habría hecho raro.
Me quedé allí sentado con el teléfono en la mano hasta que la pantalla se atenuó. Ese fue el momento en que algo en mí dejó de argumentar en defensa de Meredith. Durante años, había estado justificando pequeñas cosas. Elaine es anticuada. Richard es orgulloso. Clare es inmadura. Evan es solo parte del pasado. Meredith está cansada. Meredith está presionada. Meredith odia los conflictos. Pero allí estaba, en texto plano. No me habían olvidado. Me habían gestionado. No respondí al chat. No llamé a Meredith. No envié un mensaje de texto furioso. Subí, me cambié la camisa, me puse una chaqueta y cogí mis llaves. El regalo todavía estaba en el banco de nuestro dormitorio. Lo miré por un segundo, luego lo dejé allí. El viaje al restaurante fue silencioso, excepto por el zumbido de mi teléfono en el portavasos. Más fotos, más mensajes, más celebración. Cada semáforo en rojo se sentía demasiado largo, y cada semáforo en verde se sentía como una decisión. No iba allí a gritar. No iba allí a lanzar una bebida o a insultar a nadie. Iba allí para dejar de fingir que había imaginado la falta de respeto. Cuando entré en el restaurante, la anfitriona levantó la vista y sonrió. ¿Puedo ayudarle? Estoy aquí para la fiesta de Meredith, dije. Su sonrisa cambió ligeramente. La forma en que la gente reacciona cuando un nombre significa algo entre bastidores. Oh, por supuesto. Salón privado al fondo. Le di las gracias y caminé por un pasillo estrecho pasando por etiquetas de vino enmarcadas y luces bajas de color ámbar. Pude oír risas antes de llegar a la sala. Luego oí la voz de Elaine. Ha trabajado tan duro para esto y estamos tan orgullosos de la mujer en la que se ha convertido. Entré en el umbral de la puerta. La sala me vio antes que Meredith. Natalie se dio cuenta primero. Su rostro cambió. Clare siguió su mirada y se quedó helada con su copa a medio camino de la boca. La expresión de Richard se endureció. Elaine se giró lentamente como si yo fuera un camarero que había interrumpido el plato equivocado. Meredith estaba de pie cerca del pastel sosteniendo un trozo de papel doblado. Probablemente su discurso de agradecimiento. Evan estaba a su lado, con una mano en el bolsillo, pulcro e inútil. Mi esposa se puso pálida. John, dijo, este no es realmente el momento. Miré la pancarta, las flores, el champán, las tarjetas con los nombres. Luego miré el asiento a su lado con la tarjeta de Evan todavía en su lugar. Solo tengo una pregunta, dije. Nadie habló. Miré directamente a Meredith. Entonces, el hombre del que te divorciaste tenía un asiento en tu fiesta de ascenso, pero tu esposo no. La sala se quedó tan silenciosa que pude oír a alguien dejar un tenedor. Meredith abrió la boca y luego la cerró. Elaine dio un paso adelante con esa expresión tranquila y afilada que conocía demasiado bien. Esta noche no se trata de tu inseguridad, dijo. Asentí una vez, no porque estuviera de acuerdo, sino porque me ayudó a mantenerme quieto. Elaine continuó. Esta noche se trata de las personas que realmente la ayudaron a convertirse en quien es. Un pequeño sonido provino del lado de Natalie en la sala. No fue un jadeo exactamente, más bien como alguien inhalando antes de decidir no hablar. Richard añadió, algunas personas simplemente entendieron mejor su camino. Evan bajó la vista a la mesa. A pesar de toda su elegancia, de repente encontró el suelo fascinante. Meredith susurró, papá. Pero no lo corrigió. Eso fue todo lo que necesité. Miré alrededor de la sala una vez. Aclaré, que había escrito que yo lo habría hecho raro. A Elaine, que parecía molesta porque había llevado mi dolor a su presentación. A Richard, que pensaba que el ex de mi esposa entendía su camino mejor que el hombre que había caminado a su lado durante 7 años. A Evan, que había disfrutado del asiento, pero no de las consecuencias. Luego volví a mirar a Meredith. Tienes razón, dije. Dejaré de llevar mis sentimientos a donde nunca fueron invitados. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí, oí a Meredith decir mi nombre una vez.
No en voz alta, no lo suficiente como para seguirla. Para cuando llegué al estacionamiento, mi teléfono vibraba lo suficiente como para moverse en mi palma. Lo silencié. Me subí a mi coche y conduje a casa. No lloré en el camino. Eso me sorprendió. Me sentía demasiado lúcido para las lágrimas. Cuando llegué a casa, la casa se veía exactamente igual que cuando Meredith se fue. Su taza de café en el fregadero, sus tacones de repuesto junto a la entrada, el regalo en el banco del dormitorio todavía envuelto. Me quedé en nuestro dormitorio un minuto mirando la cama que habíamos hecho esa mañana. Luego saqué una bolsa de lona. No empaqué como un hombre que monta una escena. Empaqué como un hombre que finalmente cree lo que le han mostrado. 2 camisas de vestir, vaqueros, calcetines, zapatillas para correr, medicamentos del botiquín del baño, mi portátil, cargador, pasaporte, una carpeta con documentos del seguro, algunos papeles personales del cajón del escritorio, el reloj que mi hermano me había regalado. Nada dramático, nada que requiriera dar portazos a los cajones. Luego fui al pequeño archivador de la oficina. No había guardado registros para castigar a Meredith. Guardaba registros porque soy el tipo de persona que guarda confirmaciones de pago, recibos de transferencias bancarias, cheques cancelados y correos electrónicos, y carpetas aburridas etiquetadas por fecha. No traición, no pruebas, solo fechas. Imprimí lo suficiente para dejar claro el punto. Los meses que cubrí la hipoteca y las facturas del hogar solo. La confirmación de pago de la antigua deuda de Meredith. La transferencia que fue para el gasto de emergencia de Elaine y Richard, canalizada a través de la cuenta de Meredith. El cheque cancelado conectado al pago del préstamo de Clare. Algunas capturas de pantalla de Zelle y Venmo. Algunas confirmaciones de pago automático. Una breve nota de mi puño y letra explicando qué era cada documento porque sabía que Elaine intentaría descartar cualquier cosa que la incomodara. No una carta de amor, no un discurso de despedida, solo la verdad en blanco y negro. Coloqué todo en un sobre simple y escribí Meredith en el frente. Luego abrí mi aplicación bancaria. No vacié cuentas. No moví dinero compartido. No hice nada estúpido o ilegal. Pero detuve los pagos automáticos no esenciales conectados a su familia. Una suscripción que Elaine le había pedido a Meredith que gestionara por un tiempo. Un pequeño pago mensual que Clare de alguna manera nunca había vuelto a asumir. Una transferencia recurrente que Meredith había configurado para la comodidad de sus padres y que yo había estado financiando sin discusión. Uno por uno, llegaron los correos electrónicos de cancelación. Los guardé. Dejé de pagar por el privilegio de que me faltaran al respeto. Antes de irme, me quité el anillo de bodas. Ese fue el primer momento en que me temblaron las manos. Había llevado ese anillo a través de cada temporada difícil de nuestro matrimonio. A través de salas de espera de hospitales, cenas familiares, crisis laborales nocturnas, discusiones, reconciliaciones, festividades, domingos aburridos, todo. Nunca se había sentido pesado hasta que lo puse en la mesa de la cocina junto a mi llave de repuesto. El sobre fue al lado. Luego recogí mi bolsa de lona y salí. Me quedé esa noche en un tranquilo hotel de estancia prolongada porque no quería arrastrar a nadie más a esto antes de entender mi propio próximo paso. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas para cuando lo revisé. Meredith. 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 Clare. Meredith. Elaine. Meredith. También había mensajes de texto. Meredith, ¿dónde estás? Meredith. Ion, contéstame. Meredith, esto no es gracioso. Meredith, por favor, vuelve a casa. Elaine, tu comportamiento de esta noche fue inaceptable. Clare, realmente tenías que hacer que su ascenso se tratara de ti. Me quedé mirando ese por un tiempo. Luego le respondí solo a Meredith. Estoy a salvo. No voy a casa esta noche. Por favor, comunícate por mensaje de texto o correo electrónico por ahora. Ella llamó de inmediato. La rechacé. Un minuto después, envió un mensaje de texto. Meredith, entraste en mi cena de ascenso y me humillaste. Respondí lentamente.
¿Yo? Organizaste una fiesta de ascenso con mi nombre fuera de la mesa y tu exesposo sentado a tu lado. Hice una pregunta. No hubo respuesta durante varios minutos. Luego, Meredith, no sabía que Clare envió esas fotos. Fue entonces cuando supe que todavía no me entendía. El problema no es que lo viera. El problema es que sucedió. Puse el teléfono boca abajo e intenté dormir. No dormí mucho. A la mañana siguiente, Meredith encontró el sobre. Lo sé porque mi teléfono comenzó a iluminarse a las 6:42. Meredith, ¿qué es esto? Meredith. John. Meredith. ¿Por qué dejaste tu anillo? Meredith, por favor, contéstame. Luego nada durante 10 minutos. La imaginé de pie en la cocina, con el pelo todavía recogido de la noche anterior, el maquillaje corrido, el sobre abierto junto a mi anillo. Luego llegó el siguiente mensaje. Meredith, ¿pagaste la factura de emergencia de mis padres? Lo miré hasta que las letras se volvieron borrosas. ¿Yo? Sí. Meredith, ¿por qué no se lo dijiste? ¿Yo? Me pediste que no lo hiciera. Otra pausa. Meredith, ¿y el préstamo de Clare? Yo. Me pediste que no la avergonzara. Meredith, ¿mi antigua deuda? También. Yo. Meredith. ¿Sabes que lo hice? Ella no respondió. Más tarde me enteré de que Elaine la había llamado esa mañana furiosa. Natalie me contó parte de ello más tarde y Meredith completó el resto durante una de nuestras conversaciones más difíciles. Elaine comenzó con, necesitas controlar a tu esposo. Avergonzó a esta familia frente a todos. Meredith estaba de pie en la mesa de nuestra cocina con los documentos extendidos. Ella dijo, mamá, ¿sabías que el pago de emergencia de hace 2 años vino de John? Aparentemente, Elaine se quedó en silencio. ¿De qué estás hablando? El cheque por el que me agradeciste. El que dijiste que demostraba que era responsable. Ese fue de John. Elaine dijo, bueno, el dinero de casados es dinero de casados. Meredith dijo, no, mamá. Le pedí que lo pasara a través de mí porque no quería que me juzgaras. Richard se puso al teléfono entonces. Meredith podía oírlo de fondo, primero preguntando qué pasaba. Ella leyó la cantidad en voz alta. Richard dejó de hablar. Ese silencio hizo más que cualquier discusión podría haber hecho. Clare llamó después, no para disculparse, sino para entrar en pánico. Entonces, ¿simplemente va a cortar a todos ahora? Preguntó. Meredith dijo, buenos días a ti también. Lo digo en serio. Acabo de recibir un aviso de que el pago no se procesó. Meredith miró el sobre de nuevo. Clare, ¿sabías que John cubrió ese pago por ti? Clare dijo, dijiste que tú te encargaste. Le pedí que ayudara porque estabas llorando y dijiste que no podías ser avergonzada. Clare se quedó en silencio durante quizás 3 segundos antes de decir, está bien, pero ¿por qué está castigando a todos? La voz de Meredith se quebró cuando respondió, no está cortando a todos. Está cortando a las personas que lo trataron como un extraño. Fue lo primero decente que había dicho sobre mí desde la fiesta. Evan envió un mensaje alrededor del mediodía. No a mí, a Meredith. No sabía que John no estaba invitado. Supuse que tenía sus razones para no estar allí. No quiero estar en medio de un problema matrimonial. Pulcre. Cuidadoso. Cobarde. No tuvo ningún problema en sentarse junto a mi esposa en una fiesta donde mi nombre no existía. Pero en el segundo en que hubo consecuencias, dio un paso atrás como si la silla se hubiera retirado sola. Natalie llamó a Meredith esa tarde. A diferencia de todos los demás, no intentó proteger la historia familiar. Dijo, Meredith, voy a ser honesta porque debería haber dicho algo anoche. Pareció cruel. Meredith lloró entonces. Natalie me dijo más tarde que podía oírlo por teléfono. Natalie dijo, todos notaron que John no estaba. Elaine seguía diciendo que era mejor así. Luego Evan tenía el asiento a tu lado. La gente lo vio.
Meredith dijo, no quería conflictos. Natalie respondió, se volvió público cuando tu familia puso a Evan en el asiento de John. Esa frase me llegó porque Meredith la repitió durante nuestra primera llamada telefónica real después de que me fui. Esperé hasta esa noche para responder a su llamada. Estaba sentado en el borde de la cama del hotel, todavía con los zapatos puestos, mirando la fea alfombra estampada. Había pasado el día trabajando mal, comiendo apenas nada y hablando con una abogada matrimonial durante 45 minutos. La abogada era tranquila. Demasiado tranquila, quizás, pero yo necesitaba eso. Ella dijo, no tienes que tomar una decisión permanente hoy, pero si necesitas dejar de tomar decisiones emocionales por personas que cuentan con eso. Me dijo que conservara los registros, evitara las peleas verbales, me comunicara por escrito cuando fuera posible y no hiciera amenazas que no estuviera preparado para cumplir. Así que cuando Meredith llamó, respondí con la voz lo más serena que pude. John, dijo, e inmediatamente comenzó a llorar. Cerré los ojos. No puedo creer que te fueras, dijo. No puedo creer que tuviera que hacerlo. Viniste allí y arruinaste la noche más importante de mi carrera. No, dije, tu familia construyó esa noche alrededor de mi ausencia. Yo solo hice visible la ausencia. Se quedó en silencio, excepto por su respiración. Continué. No estoy enojado porque celebraras. Estoy enojado porque me borraste de ello. No te borré. Meredith, no quería drama esta noche. No te olvidaste de invitarme. Decidiste que no pertenecía allí. Su silencio me dijo que no podía negarlo. Finalmente, susurró. Estaba bajo presión. ¿De quién? Mis padres. Clare. Todo el asunto se hizo más grande de lo que esperaba. Y mamá dijo que sería más fácil si no venías porque Van iba a estar allí y no quería tensión. Me reí una vez, pero no había humor en ello. Así que en lugar de decirle a tu madre que tu esposo estaría en tu fiesta de ascenso, le dijiste a tu esposo que se quedara en casa. Pensé que sería más fácil si no venías. ¿Más fácil para quién? No respondió. Dije, compraste paz con mi dignidad. Eso le afectó. Lo escuché en la forma en que inhaló. Debería haberles dicho que no, dijo. Lo sé ahora. Lo sabías entonces. Lloró más fuerte y un año antes eso me habría devuelto al modo de cuidador. Me habría ablandado, me habría explicado menos, la habría consolado por la culpa que se ganó. Pero las palabras de la abogada todavía estaban en mi cabeza. Deja de tomar decisiones emocionales por personas que cuentan con eso. No voy a volver a casa ahora mismo, dije. ¿Vas a solicitar el divorcio? Hablé con una abogada para entender mis derechos. Hizo un pequeño sonido herido, como si la palabra abogada fuera más dura que la propia fiesta. No he presentado nada, dije. Pero tampoco estoy fingiendo que esto fue un malentendido. ¿Qué quieres que haga? Por una vez, dije, di la verdad donde ocurrió la mentira. Sollozó. ¿Qué significa eso? Significa que le dices al chat grupal de tu familia que fui excluido a propósito. Les dices que te apoyé. Les dices que Van ya no será utilizado como un arma dentro de nuestro matrimonio. Te disculpas sin culpar a la presión y entiendes que los límites financieros se mantienen. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Luego dijo, si hago eso, mi madre se volverá loca. Ese ya no es mi problema. Fue la primera vez que dije eso sobre Elaine y lo dije en serio. Meredith envió el mensaje a la mañana siguiente. Me lo mostró antes de enviarlo. No lo escribí por ella. Le dije que no aceptaría una declaración pulida que ocultara la verdad bajo un vago arrepentimiento. Lo que finalmente envió no fue perfecto, pero fue honesto. Escribió, John no estuvo ausente anoche porque no le importara. Estuvo ausente porque dejé que esta familia decidiera que no pertenecía. Le dije que era una cena pequeña y lo disuadí de venir sabiendo que el evento era más grande y que Evan estaría allí. Eso estuvo mal. John ha sido mi verdadero apoyo durante los últimos 7 años de maneras que la mayoría de ustedes no conocen porque permití que no lo supieran.
Me apoyó emocional, financiera y prácticamente cuando estaba luchando. Me ayudó cuando estaba demasiado avergonzada para pedírselo a nadie más. También ayudó a algunos de ustedes, y dejé que esa ayuda fuera malinterpretada. Evan es parte de mi pasado. John es mi esposo. Permití que se faltara al respeto a ese límite y dañé mi matrimonio. Lo siento, John. El chat explotó, pero no de la manera que la gente imagina. No hubo una gran confesión de Elaine. No hubo una repentina disculpa entre lágrimas de Richard. No hubo una toma de conciencia familiar que hiciera a todos mejores personas para el almuerzo. Elaine escribió primero. Esto debería haberse mantenido en privado. Natalie respondió antes de que Meredith pudiera hacerlo. Se volvió público cuando pusiste a Evan en el asiento de John. Nadie respondió durante un minuto completo. Luego Clare escribió, no quise decir eso con mi mensaje de texto. Lamento si John se sintió herido. Me quedé mirando la captura de pantalla que Meredith me envió y casi admiré cuántas palabras equivocadas Clare encajó en una disculpa. Si John se sintió herido. Richard no escribió nada. Esa era su especialidad. Silencio que protegía su orgullo. Evan abandonó el chat grupal. Esa parte casi me hizo sonreír. No porque fuera gracioso, sino porque era tan perfectamente él. Salida pulcra, sin responsabilidad, sin mancharse los zapatos. Meredith me llamó después. Lo envié, dijo. Vi que mi madre está furiosa. ¿Lo creo? Clare dice que la estás haciendo quedar mal. Clare escribió lo que escribió. Meredith soltó una risa cansada que se convirtió en un sollozo. ¿Realmente hice esto? ¿No es así? Sí, dije. No con crueldad, solo con claridad. Preguntó si podíamos vernos en persona. Acepté tomar un café en un lugar público 2 días después. Cuando entró, parecía más pequeña de lo habitual, no físicamente. Meredith siempre estaba compuesta, incluso agotada. Pero esa mañana, parecía alguien a quien le habían quitado la versión de sí misma que prefería mostrar al mundo. Se sentó frente a mí y puso ambas manos alrededor de su taza. Sigo pensando en la tarjeta, dijo. ¿Qué tarjeta? La del regalo. ¿La encontré? Miré por la ventana por un segundo. Ella dijo, ¿me compraste algo? Sí. Antes de que supieras. Sí. Sus ojos se llenaron de nuevo, pero no lloró. Lo agradecí. Estaba cansado de que las lágrimas se usaran como un desvío. Debería haberte defendido hace años, dijo. Esperé. Continuó, en los almuerzos, en las festividades. Cada vez que mamá mencionaba a Evan, cada vez que papá actuaba como si fueras una persona temporal ocupando el lugar donde solía estar Evan. Me decía a mí misma que estaba manteniendo la paz, pero en realidad te estaba pidiendo que absorbieras la falta de respeto para no tener que enfrentarlos. Eso es exacto, dije. Ella se estremeció, luego asintió. No quiero a Evan en nuestras vidas nunca más, dijo. Esto no se trata solo de Evan. Sé que se trata de que dejaste que la gente votara si yo importaba. Bajó la vista a su café. Lo sé. Respiré hondo. No estoy compitiendo con tu ex. Me niego a ser reemplazado por él en mi propio matrimonio. Entiendo. No, dije, creo que entiendes que te atraparon. Todavía no sé si entiendes lo que hiciste. Eso fue lo más duro que le dije porque todavía la amaba. El amor no desaparece solo porque el respeto se daña. A veces eso hace que irse sea más difícil. A veces hace que quedarse sea más peligroso. Preguntó qué significaba la separación. Le dije la verdad. No voy a volver a vivir contigo ahora mismo. No voy a pagar nada relacionado con tu familia. No voy a asistir a ningún evento donde tus padres puedan fingir que no pasó nada. Si hablamos de reconciliación, sucede en terapia, no en llamadas de pánico a altas horas de la noche. Y si tu disculpa se convierte en resentimiento porque no te perdoné lo suficientemente rápido, entonces tendremos nuestra respuesta. Ella asintió lentamente. Haré terapia, dijo.
La terapia no es un borrador mágico. Lo sé. Y ya no estoy pidiendo una silla, dije. Estoy observando si entiendes por qué nunca debería haber tenido que pedirla. Ahí es donde lo dejamos. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que la gente espera. No hubo un gran enfrentamiento en los tribunales, ni un dramático montaje de venganza. Trabajé. Dormí mal. Encontré un alquiler a corto plazo. Reenvié correos electrónicos de abogados. Respondí a Meredith cuando el mensaje era respetuoso e ignoré cualquier cosa que intentara arrastrarme a otra tormenta familiar. Elaine nunca se disculpó de verdad. Envió un mensaje que decía: lamento que la velada se volviera dolorosa para ti. No respondí. Richard no envió nada, pero Meredith me dijo que le había preguntado 2 veces si realmente iba en serio con todo esto. Eso me dijo suficiente. Clare envió una disculpa más larga después de que su problema de pago se hiciera real. Incluía esta frase: ahora puedo ver cómo mis palabras pueden haber contribuido a un malentendido. Respondí con una sola frase. No hubo ningún malentendido. No respondió. Natalie me envió un mensaje privado. Ion, debería haber hablado antes. Lo siento. No merecías lo que pasó. A ese sí respondí. Gracias. Meredith comenzó la terapia sola antes de que comenzáramos cualquier sesión juntos. Respeté eso. Todavía no confiaba en ello, pero lo respetaba. También dejó de hablar con Evan. Al menos eso es lo que me dijo. Y por primera vez, entendió que decírmelo no era suficiente. Me mostró el mensaje que le envió. Evan, dejé que mi familia usara tu presencia para faltarle el respeto a mi matrimonio. Ese fue mi fracaso. Pero tú también sabías lo suficiente como para saber que el asiento a mi lado no era tuyo. Por favor, no asistas a mis eventos familiares ni me contactes fuera del cierre necesario. Necesito reparar lo que dañé. Su respuesta fue exactamente la que esperaba. Nunca quise involucrarme en un drama. Te deseo lo mejor. Meredith dijo que leerlo la hizo sentir estúpida. Dije: bien, no porque quiera que te lastimen. Porque la claridad suele doler cuando la negación ha sido cómoda. Aceptó eso sin discutir. Eso era nuevo. 3 meses después, todavía no estaba en casa. Algunas personas pensaron que era excesivo. Elaine ciertamente lo hizo. Clare probablemente también. Un par de parientes enviaron mensajes a través de Meredith sobre cómo el matrimonio requiere perdón y que nadie es perfecto. Es curioso cómo la gente recuerda el perdón justo después de que aparece la responsabilidad. No me fui por una fiesta. Me fui porque finalmente vi la mesa exactamente como la habían preparado. Allí estaba Meredith en el centro, siendo celebrada por una victoria que yo le había ayudado a sobrevivir lo suficiente para alcanzar. Allí estaba Evan a su lado, luciendo la historia como una medalla que no se había ganado. Estaban sus padres, complacidos con la imagen. Estaba Clare, aliviada de que yo estuviera ausente. Y no había lugar para mí, excepto el que se suponía que debía aceptar, en silencio, después de que todos los demás terminaran de decidir lo que yo valía. Todavía no sé si Meredith y yo lo lograremos. Eso no es un final abierto. Esa es la verdad de donde aterriza a veces un matrimonio real después de un daño real. Estamos separados. Los límites financieros están establecidos. La terapia está en marcha. Su familia ya no tiene acceso a mí, a mi dinero o a mi silencio. Evan ha desaparecido de la escena, al menos de cualquier escena que me involucre. Meredith se ha disculpado más de una vez, pero estoy observando lo que hace cuando la disculpa se vuelve inconveniente. Estoy observando si corrige la falta de respeto cuando no estoy en la habitación. Estoy observando si puede amarme sin requerir que desaparezca para su comodidad. En cuanto a mí, estoy aprendiendo la diferencia entre ser paciente y ser borrado. Durante años, pensé que mantener la calma significaba tragarme cada insulto antes de que llegara a la mesa. Pensé que ser seguro significaba no oponerse nunca cuando otro hombre era tratado como la versión preferida de mí. Pensé que ser un buen esposo significaba dar apoyo sin pedirle a nadie que lo reconociera. Ahora lo sé mejor.
No necesito aplausos por ser un esposo. No necesito un discurso, un brindis o mi nombre en un pastel. Pero nunca más rogaré por un asiento en una mesa donde debería haber sido honrado como su esposo.